Yo decido. Continúa. Gracias por seguir aquí con nosotros. Y yo quiero presentarte a un amigo mío, al que aprecio, estimo, y que sobre todo reconozco que es un señorón en todo el sentido de la palabra. El doctor César Augusto Morones. Bueno, me corrigió hace rato, me dijo que no es doctor, que es licenciado. Licenciado, qué gusto de verte y Paco, tenerte aquí. El gusto es para mí, gracias por la invitación. Está muy bonita la instalación, muy armoniosa. ¿Ya viste la Minerva? Preciosa. Esta es nuestra ciudad, qué Sí, bonito, ¿verdad? Sí, la verdad que a mí también. también. México. Yo también coincido contigo, a mí me parece que es una de las ciudades más bonitas de México. Vamos, eso sí, ahorita es el mes en que estamos sufriendo por el tema del calor, pero no ha sido tan excesivo como ha llegado a estar en esta ciudad. Qué bueno que te diste el tiempo, qué bueno que viniste. Miren ustedes, amigos, el señor es todo un experto en el tema de estadística. El señor tiene por lo menos 30 años, que formó una empresa con la cual se ha dedicado a levantar encuestas a nivel nacional. Tiene 20 de pertenecer a una organización que se llama ISSP. Es correcto. Es la única casa encuestadora mexicana que puede decirlo. Creo que de las cosas relevantes o muy relevantes a decir del doctor Morones es que él es el único que en el 2006 salió con un número diferente al oficial y hoy entiendo que le han dado la razón, sus números. Entonces, maestro, bienvenido. Gracias. Y entiendo que hoy nos vas a hablar un poquito del tema de la alimentación, los números en cuanto a la alimentación del mexicano. Sí. Estás saliéndote un poquito de lo que tú generalmente trabajas, pero platícame, a ver, ¿qué tipo de estadísticas puedes elaborar tú? De todo tipo que le sirva a la sociedad. Desde elecciones, porque las elecciones constituyen el pilar fundamental de la democracia electoral. Y también estudios sobre evaluación de gobierno que son muy útiles para que haya una sana convivencia y un mutuo conocimiento entre quienes gobiernan y quienes son gobernados. Muy bien. Es un vínculo para el mejor conocer a la sociedad y también estudios de mercado para conocer cómo está la demanda de ciertos productos o servicios y todo relacionado con la búsqueda de la información directa del público. Que al final es el que tiene la palabra, es el que sí. Debería seguírsele porque su opinión o lo que él está manifestando debería de servirnos a nosotros para poder construir negocio, para poder construir hacer política, y para toda toma de decisiones necesitamos el conocimiento de qué es lo que está dictando ya sea el pueblo o el mercado. Sí, muy bien. En una palabra es el público. El público. El conocimiento del público de manera directa, sin intermediaciones. Yo en algún momento he estado al pendiente de muchas de estas casas comerciales muy conocidas y que luego son presentadas en las casas estas grandes de los medios. Y incluso me doy cuenta que muchas veces presentan ahí como que diferencias, pero que van muy pegaditos. Y entonces en ese sentido creo que es importante que haya alguien con voz y que tenga a la que le podemos dar la confianza por la experiencia y porque los números que presenta son apegados, aún fieles al resultado de lo que está manifestando el público. Lo que acabas de mencionar, Paco, el ISSP es el Programa Internacional de Encuestas Sociales, es ISSP por sus iniciales en inglés. Tiene solamente a un representante por país. En ese país estamos 43 naciones. Estas 43 naciones producen el 90% del PIB mundial. ¿Y cuáles son las dos condiciones para ser representante de una nación y representar a la nación con confiabilidad? La primera es observar los más altos estándares científicos en el trabajo durante una década. Y también durante una década, segunda condición, es mostrar independencia respecto de gobiernos, en plural, partidos políticos, también en plural, y medios de comunicación,
sobre todo justamente lo que acabas de mencionar, la televisión abierta, porque está comprobado que los medios de comunicación masiva, sobre todo la televisión, tienen una fuerte incidencia en el público. En el resultado. En el resultado, por las condiciones que presentan quienes la ostentan, ese poder del medio de comunicación. Mira, yo creo que este tema da para mucho que hablar. Y yo creo que va a ser interesante que a lo mejor te vengas en otra ocasión, ya veremos tu tiempo, tu agenda, y que nos platiques un poquito. Puede ser interesante hablar de alguna campaña, incluso presidencial. Pero hoy tú traes otros números, algo que nos quieres presentar y que creo que es interesante, y me gustaría entrar en materia, porque aquí traemos toda una encuesta con la cual el licenciado Morones se va a dar a conocer con ustedes, y yo la empecé a ojear y me di cuenta que hay datos que en lo personal no me imaginaba. A ver, maestro, háblenos un poquito de esta encuesta de la que usted realizó. Escasos 2-3 meses tiene de que se llevó a cabo. Sí. A ver, platíqueme un poquito cómo fue su vitrina mercadológica, cómo la fundamentó y cómo la fue construyendo. ¿Cómo no? Estamos frente a una encuesta nacional en México. Ok. Se llevaron a cabo 1,200 casos. El nivel de confiabilidad es de 95% y el grado de error de 5%. Y en relación a la financiación de esta encuesta, porque eso es claridad también, se hizo con recursos propios de nuestra institución y con participación privada, muy particularmente de una empresa de nombre Black Coral, que está establecida en Mazatlán, Sinaloa, para conocer acerca del mercado de los productos del mar, pero no se puede hacer sin vinculación con los hábitos de consumo alimenticio de las familias mexicanas. Y en ese sentido, Paco, los resultados más sobresalientes se encuentra que la gran mayoría de las familias mexicanas no puede faltar en nuestra alacena el frijol y la tortilla. Se vuelven indispensables en la dieta del mexicano, el frijol y la tortilla. Y la tortilla. Ok, muy bien. Que esto es muy destacable porque casi en ninguna otra parte del mundo, salvo Mesoamérica, lo que era antes Mesoamérica, se consume maíz y frijol, pero fuera de esta área del mundo, geográfica del mundo, incluida México, no hay ni maíz, porque el maíz tiene otros usos, otros destinos de consumo, y tampoco frijol, no se consume casi frijol. Entonces, estos resultados, cuando se exportan a otras naciones, llaman poderosamente la atención. Vemos que el primer cárnico que se consume en México, en cuanto a mayor frecuencia de consumo, es el pollo. Sí, me sorprendió ese dato. Yo pensé que lo que más se consumía a nivel nacional era la res. No, es el pollo por razones económicas. Es el cárnico más económico y es por ello que la mayor parte de las familias come como primer cárnico el pollo, y en segundo lugar, tienes razón, es el res. Ok. Aquí tenemos que hacer un comentario. No es el tema del maestro, pero el pollo en sí, para los que hemos estudiado un poquito y para los que hemos ido a visitar cómo se hace todo este trabajo, hay ahí todo un tema a cuidar. Tenía un maestro que me decía, no requieres ninguna medicina, come pollo. Y les meten todas las, ¿cómo te podría decir? Todos los antibióticos que pudieras necesitar. A ver, y es el pollo, la res, y en tercer lugar, ¿cuál sería? El cerdo muy alejado, muy alejado de la res. Creo que los porcicultores que nos escuchen y nos vean van a estar de acuerdo en que están enfrentando una severa crisis. Okay. En un momento en donde, sobre todo Europa, está revalorizando el consumo del cerdo, sí. Han tomado decisiones, sobre todo los países del norte de Europa, de dejar libres a los cerdos, como también están libres las reses, no tenerlos en cautiverio. En cautiverio, sí. No, bueno, dicho sea de paso, rápido, en España el puerco vive en lugares totalmente agrestes, porque de esta manera la calidad de la carne se mejora. Pero también hay un elemento muy importante a considerar con la carne de puerco. A diferencia de la res y del pollo, que casi todo lo que le meten, o sea, hablando de químicos, se van a la carne.
y el puerco se van al hígado. Entonces, cuando tú consumes carne de puerco, por mucho es menos perjudicial que si consumieras carne de res o de pollo. Sí, es correcto. Y ya en la cola del consumo de cárnicos se encuentra el pescado y en la punta de la cola se encuentra el marisco. Y aquí sí existe una correlación entre niveles económicos o niveles socioeconómicos de la población mexicana o de las familias mexicanas con el consumo de estos dos cárnicos. A mayor nivel económico hay mayor consumo y consecuentemente lo contrario. Es decir, hay poco poder económico, no hay consumo. Interesante decir que las familias declaran en un 65% que sí consumirían marisco si tuvieran la capacidad económica para hacerlo y llegarían a consumirlo una vez a la semana. Si tuvieran el recurso suficiente. O sea, sí hay el gusto por la comida del mar. El mexicano sí tiene ese Pero gusto. por el marisco, más que por el pescado. Igual. Sí, quizás incluso un poco más por el pescado, ligeramente un poco más. De hecho aquí lo veo, traes con mejor puntaje el pescado que los mariscos. Es correcto. Y abajo de los mariscos viene el atún o sardina enlatado, que yo hubiese creído que estaría más por arriba de... También nosotros. En nuestras hipótesis de trabajo estaba que iba a salir más alto, y no es así. Fíjate que hace 30 años, 40 años, la gente de escasos recursos, estoy hablando básicamente de los albañiles, la gente que se dedicaba a hacer trabajos difíciles, su desayuno era a base de sardinas, tortillas y chile y aguacate. Qué curioso, porque hoy sabemos que ese es un superalimento, o sea, esa combinación en sí misma te aporta energía, es saludable, versus lo que hoy te pudiera estar desayunando un albañil o una gente de escasos recursos, que te comería casi puros productos chatarra, incluyendo el refresco y alguna fritura o embolsada. Sí, a la par de lo que comentas, Paco, decir que datos tristes que arroja esta encuesta es que la verdura y la fruta es poco consumida en México. Fíjate que allí tendría que agregar otro dato más. Cuando tú visitas un mercado de Guadalajara, está lleno de colores. Sí. Es impresionante ver la cantidad de frutas, verduras, formas que puedes encontrar en un mercado. Pero fíjate que en el norte de México no es así. El consumo es carne y chile y papas. Sí. Y esto no quiere decir que sea todo, pero en general los mercados hacia el norte de la República están más limitados de esta variedad que pudiéramos encontrar hacia Michoacán, hacia los estados del sur. Y el norte pues es más rico. Sí, efectivamente. No encontramos correlación con la base económica de las familias con respecto a otros hábitos que en realidad resultan como malos hábitos. Una buena porción de la población, 17% de las familias mexicanas, solamente hacen 2 comidas al día, Paco. Nada más. Qué caray. La hipótesis era que era por los niveles de pobreza que tenemos en México y debido a la muy mala distribución del ingreso que ya se volvió crónica, pero no encontramos esa correlación, más bien se trata de un mal hábito alimenticio. Hay que decir que lo sano es tener 3 comidas al día. Por lo menos. Y por lo menos, tienes toda la razón. Y 2 snacks. Exactamente. Son 5 tiempos sería lo ideal para mantenernos sanos, que no tiene que ver con asuntos de cosmética ni nada que se le parezca, sino vernos bien porque nos sentimos bien. Entre más veces comamos poquito y de todo con dieta balanceada, es como el ser humano se comporta y está más en tranquilidad y más en equilibrio con él mismo. Esto lo conecto con lo que acabas de decir antes de que mandaras a corte, antes de que tu servidor entrara, te alcancé a escuchar, hablabas del balance, hablabas del equilibrio y hablabas del estar concentrados, que hasta caminando puede estar... Hacer meditar. meditar. Maestro, pues me da mucho gusto que se haya dado el tiempo. Yo sé que los minutos vuelan aquí, ya se dio cuenta. Sí. Y podríamos platicar usted, y de hecho lo hemos hecho horas. Hay mucho que aprender de usted. Es un hombre ilustrado.
yo le agradezco el que se haya tomado el tiempo, el que nos haya dado pues esta charla, sobre todo que ustedes lo conozcan. Es una referencia a nivel nacional el señor, aquí en México. Así que le agradezco mucho. Hay mucha historia que él nos puede platicar, también eso es cierto, y yo creo que es básicamente por las tareas que hemos venido realizando a lo largo de nuestra vida. Te agradezco mucho tu participación. No sé si quieras dejar algún dato. Sí, nos pueden encontrar en la página web www.imocorp.com.mx, y para ISP es muy sencillo, www.issp.org. Pues te agradezco muchísimo el tiempo. Esperemos ponernos en contacto en breve, a ver qué otras oportunidades tenemos de volvernos a ver aquí en tu programa de radio. Muchísimas gracias. No te vayas. A continuación sigue Margarita Irigoyen. Aquí va a estar con nosotros. ¿Qué crees? La acabo de convencer de que entre por más tiempo. Muchísimas gracias. Gracias, Paco. Yo aprovecho para felicitarte por este programa, que entiendo comenzó hace una semana. Así es. Lo he visto, lo he seguido y me parece que además tiene muy buen éxito en cuanto a taquilla. Te lo agradezco. Ayúdame a promoverlo. Por supuesto. Porque vamos a necesitar del apoyo de todos. Muchísimas gracias. Vamos a corte y no te vayas. Gracias.